Lucho. Grave. Vale, buenas noches. Un cordial saludo a todas las personas que están conectadas en este momento a la transmisión de la iniciativa Unión 3T, plancha número 2, de quienes postularon como candidatas y candidatos al próximo periodo de la Junta Directiva de la Asociación Sindical de Profesores, Empleados y Trabajadores del Sistema de Regionalización de la Universidad del Valle, que será elegida en la Asamblea General el 30 de agosto. Quienes integran la plancha número 2 hoy se encuentran aquí en este ejercicio de socialización de las propuestas de trabajo para conversarlas y para discutir la concepción de sindicato que hay de cada una de estas propuestas. Por lo tanto, se ofrece disculpas por algunos integrantes de la plancha en los que no están presentes. Voy a empezar con una serie de preguntas breves y pues le damos la bienvenida al profesor Luis Eduardo Malagón Vélez, el trabajador Carlos Ferney Aragón Aguado, a la profesora Mónica Viviana Gómez Vázquez, al profesor Manuel Alberto Salazar Castillo, a la trabajadora Jamie Serna Ospina. Entonces iniciamos con la primera pregunta que dice, ¿por qué han planteado esta idea inicial de unidad territorial convocando a la organización sindical? Bueno, muy bien. Un saludo muy especial a toda la gente linda que se está conectando para ver esta transmisión. La iniciativa Unión 3T enfoca en tres áreas importantes que podemos lograr la unidad como sindicato. ASRU ha logrado un enfoque sistémico en regionalización y eso se puede fortalecer desde la unidad de los territorios, de las diferentes sedes regionales, desde la unidad de los trabajadores, profesores, trabajadoras, profesoras, empleados y empleadas de regionalización, y desde la unidad del tejido social que comprendemos esta gran familia de regionalización. El sindicato actualmente tiene alrededor de casi ya 400 afiliados, y en ese orden de ideas, regionalización tiene alrededor de 1000 profesores, 300 empleados. Es un tejido social enorme que tenemos que seguir trabajando en el fortalecimiento de esa cohesión, construcción de identidad y construcción de territorio. No sé si alguien me quiera complementar. Bueno, la importancia del trabajo en el territorio es que nosotros en nuestro ejercicio profesional pues conocemos más en profundidad lo que nos rodea, ¿no? Y siendo tan compleja la dispersión del sistema de regionalización, pues lo que se trata es que se apliquen los conocimientos del área de confluencia de cada sede en beneficio de un mejor desarrollo de la región. En la primera... Vale. Bueno, continúo con la pregunta número 2. En la primera propuesta han planteado estructura y planta de regionalización. Entonces, ¿qué tiene que ver eso con que hacer una organización sindical que nace de un contexto de universidad pública, y también cuál es el alcance y qué es lo que están pensando de liderazgo en una junta directiva? Sí, bueno, buenas y un cordial saludo para todos y todas. De verdad que es importante para nosotros este espacio, este encuentro donde podamos expresar las propuestas que tenemos para trabajar como organización sindical en esta periodo de junta 2021-2023 y dando respuesta a las preguntas orientadoras. Quiero mencionar que el sistema de regionalización desde hace 35 años largos viene con una estructura que no está muy definida en el sistema, no está, digamos, establecida entre lo que es la unión de universidad, lo que es ciudad, región, y aparte de ello, al no tener una estructura definida, no cuenta con una planta específica que da respuesta a las necesidades del territorio. Nosotros como organización sindical y como propuesta de plancha número 2, lo que le vamos a apostar es a un trabajo donde se existe una democracia institucional, donde quepamos todos, donde podamos construir entre docentes, trabajadores, estudiantes, propuestas que nos lleven a una formalización laboral docente
y una formalización laboral para los trabajadores y empleados del sistema de regionalización, haciendo partícipe de grandes propuestas, proyectos que nos lleven a dar cumplimiento a ese objetivo. La organización juega un papel importante porque es un actor principal dentro del sistema, y como actor y como representante de un gremio de trabajadores, de un gremio de empleados y de docentes, tenemos la posibilidad de aportar y de construir para poder lograr el objetivo de poder tener bajo la normatividad, bajo las leyes, un empleo digno y de equidad y de ejemplo también para la región y el territorio. Carlos, yo tengo una pregunta, bueno, ya lo has expresado, que esta puesta pues, de estructura es fundamental para identificar pues, las necesidades del territorio. ASRUC tuvo una negociación este año con la universidad y firmó un compromiso como el establecimiento de una mesa allí. Si bien quienes estamos aquí no hicimos parte de esa negociación, ¿cómo podríamos participar de esa mesa y de esos negociados, teniendo en cuenta pues que si bien, por ejemplo, tú no hiciste parte de esa negociación, pero has hecho un trabajo en estructura y planta desde hace muchísimo tiempo, entonces, ¿cómo jugaría nuestro papel allí? Si no como garantes, sí como participantes de ese proceso. ¿Vos qué pensás? O sea, ¿cuál es nuestra misión allí? Sí, claro, digamos que nuestra misión, como bien lo mencionas, es un trabajo muy bueno, un trabajo yo creo que de muchas horas de dedicación, de mucho trabajo, para tener, digamos, una proyección cercana, una visión de lo importante que es poder formalizar el sistema de regionalización, donde se trabajaron escenarios como lo fue la estructura y como fue el ejercicio de la planta para el personal administrativo. Yo creería que ahí como nosotros podemos participar desde nuestras posiciones con invitar a pensarnos, digamos, los futuros escenarios, a pensarnos en esas necesidades que tenemos como territorio, a pensarnos las dificultades y a pensarnos también, digamos, los mecanismos que nos ayuden a entender y blindar que después de 35 años del sistema vamos por un periodo, vamos por un ejercicio de formalización y qué garantías tenemos para ello. Quizás, digamos, sí, se nos menciona que vamos a trabajar en ese entorno, en esa relación de poder pasar, pero ¿cómo es el mecanismo? O sea, ¿cómo podemos participar nosotros? Yo creo que ahí es donde estamos nosotros para decir, revisemos esta normativa, qué documentación tiene la universidad, qué está pensando el área de planeación que finalmente es el encargado de entregar ante el Consejo Superior por mandato del rector ese proyecto de cambio. Es donde nosotros debemos de pensarnos qué es, cómo está. Si bien es cierto, mirar cómo nos encontramos a nivel de formación, de competencias comportamentales, competencias comunes dentro del sistema, y con esas identificaciones y esos aportes que podamos hacer desde donde nos encontremos, aportar, digamos, a que quienes estén en esa mesa, a los que estén, digamos, conformando ese y liderando esa mesa de trabajo, poder, digamos, que seamos escuchados y poder llevarles todos estos aportes con el fin de poder construir en consenso algo que brinde garantías y blinde también, digamos, unas buenas condiciones óptimas para poder realizar con ello. Veo que el profesor Malagón tiene levantada la mano. No sé si doy claridad, digamos, a tu respuesta, Jamie, o si no, el profe Malagón también nos podría aportar un poco en este orden de ideas. Bueno, en aras de no, pues, tomar mucho el tiempo, hay un elemento muy importante que quiero que la base de regionalización entienda. Y es que básicamente cuando nosotros hablamos de regionalización hay dos procesos. Uno que es la estructura. Regionalización bajo qué modelo académico administrativo va a funcionar. Eso es muy importante. ¿Por qué? El modelo de las sedes regionales que lleva 35 años es un modelo que ha funcionado, pero que tiene grandes debilidades en materia de autonomía, de garantías laborales, de condiciones para un desarrollo de proyectos de vida laboral, académicos y laborales en regionalización. Los profesores, a pesar de tener profesores nombrados, tienen limitaciones y a pesar de tener trabajadores, tienen limitaciones. Entonces, primero la estructura es cómo se está pensando regionalización. Desde ASRU se puede hacer un ejercicio participativo como actor que hacemos de regionalización
en conjunto con otros estamentos que hacen parte de la vida universitaria. Y el segundo elemento que es clave es la planta laboral. ¿Para qué? Vamos a tener una planta para ser auxiliares administrativos de qué proceso, de una seccional, de una sede, de una vicerrectoría, como se ha querido plantear. Son elementos fundamentales porque dependiendo del nivel de responsabilidad está la estructura de planta, la forma como va a ser la planta. Son dos elementos que tenemos que abrir la discusión y en aras de responder a la pregunta que hay que seguir trabajando de manera articulada con toda la base del sindicato. Gracias. No te escuchamos, María Camila. Bueno, continúa con la tercera pregunta. En la Unión 3T han planteado la importancia de una agenda de desarrollo docente. Entonces, ¿por qué plantean este tipo de agenda para organización sindical? Bueno, básicamente es por lo siguiente. El sistema de regionalización de la Universidad del Valle ha sido nombrado por el Ministerio de Educación, por el gobierno, como el mejor sistema de regionalización del país, pero este se fundamenta en básicamente un amplio cuerpo docente que está contratado por una cátedra, lo que impide que, digamos, tenga los beneficios del resto de docentes, como son, por ejemplo, el tener una movilidad, un apoyo a la investigación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con los tiempos de vinculación, que son limitados, y también que a veces no se les reconoce todo el esfuerzo, la contribución que han hecho esos docentes durante 5, 10, 15, 20, 25, 30 años al sistema, porque cuando salen los concursos eso no se ve reflejado en algún diferencial para esos docentes. Entonces lo que estamos tratando es de que, y vamos a luchar duro por ello, es de que exista una reciprocidad de esa inversión que han hecho los docentes en especial una cátedra, para poder formar su proyecto de vida aunado a la universidad, que dignifique su trabajo y que también le genere una estabilidad en conjunto con el aporte que han hecho a la universidad. No sé si Muchísimas gracias. Profe Mónica. Sí, Bueno, bueno, entonces continúa con la pregunta número 4, Vale. en la que en su propuesta, en la tercera propuesta se define la reforma integral de los estatutos de ASRUF. Entonces, ¿cuál es la importancia de una reforma estatutaria? Bueno, es importante, digamos, que durante todos estos años que ya, digamos, la conformación de la organización sindical ASRUT, ya 6 años, donde a medida del tiempo nos hemos dado cuenta y hemos identificado, digamos, necesidades o vacíos que están dentro de la organización. Creo que es de suprema importancia poder plantear una reforma estatutaria donde, uno, podamos identificar esos artículos, identificar esos puntos donde, digamos, hay vacíos que no logramos comprender y que deben de estar bajo el marco de la norma. En ese orden de ideas tenemos la importancia de poder tomar esos estatutos para definir los métodos de elección, definir, digamos, los periodos de junta, definir esos mecanismos de participación en diferentes escenarios. Si bien es cierto, la organización sindical cuenta con plenarias, comités y demás, es importante identificar si verdaderamente esos puntos que están establecidos estatutariamente están dando funcionalidad y de que sean de gran ayuda, digamos, a la estructura de la organización para nosotros poder plantear verdaderamente en cómo puede funcionar bajo esa reforma a los estatutos, que si bien es cierto, es un trabajo que debe ser aprobado en asamblea, pero que también es una responsabilidad como organización poder dar cumplimiento bajo la norma frente a todo este tipo de reglamentos para poder estar, digamos, bajo un marco de participación donde todos estemos de acuerdo con el futuro y la visión de nuestra estructura como tal y nuestra organización sindical.
Vale, muchísimas gracias. Entonces, para continuar con el conversatorio, ustedes han planteado que es importante una estrategia de renovación de las comunicaciones. Entonces, pues, ¿cuál es la base de esta iniciativa? Bueno, en el periodo que he participado como de las actividades del sindicato, he identificado y siento que no es solo mi sentir unas falencias en las formas de comunicación, ¿no? Eh, Creo que migrar a las redes sociales es muy importante porque tiene un mayor alcance, eh, que la información también migre de los formatos que generalmente se han usado, que el sindicato se comunica a través pues, eh, perdón la redundancia, de comunicados, texto largo, vía correo electrónico. Pues si bien es la forma, digamos, la ruta como estipulada, creo que sí, la información debe migrar a otros formatos más dinámicos, más amigables y generar unos canales comunicativos pues permanentes un poco más ágiles que, pues no sé, dinamicen la forma en la que nos comunicamos. Creo que muchas de las falencias internas se deben a unas fallas comunicativas profundas. Entonces, pues esa es como mi apuesta en esa dirección, nuestra apuesta. Quiero agregar algo muy breve antes. Sí, en esa vía de reconocer, pues que en este, si bien ha sido muy importante, o hemos considerado muy importante los procesos de comunicación con la base, pero también hacia afuera, con los otros estamentos y con la comunidad en general, coincidimos en lo que plantea Jamie, y por eso ha sido o constituye una de las banderas, no solamente en las estrategias de comunicación y en los nuevos formatos que no solamente la pandemia nos ha impuesto, sino también las nuevas realidades sociales. Y en ese sentido, pues tristemente hay que reconocer en aras de mejorar eso, y es que dada la población variopinta que constituye el sindicato, es un sindicato mixto, donde cohabitamos personas con diferentes niveles de formación, y estos formatos de las comunicaciones y de las redes sociales nos exigen entonces no solamente formatos amigables, estrategias de comunicación amigables, sino también que permitan el acceso a través de un proceso de educación y de pedagogía, para que las personas puedan, en general, a través o independientemente de sus niveles de formación, poder acceder a las comunicaciones, poder también retroalimentar nuestros procesos que desde la Junta o desde otras sedes, dada la dispersión geográfica, se requieran, se precisen o sean importantes. Y no un asunto menor, que también es parte del ejercicio de las comunicaciones, pero que atraviesa todos los procesos de lucha y reivindicación sindical, tiene que ver con el lenguaje inclusivo. Es algo que pues también tiene que ver con la puesta en los estatutos, que no se reduzca solamente a la inclusión de género en las comunicaciones, pero que sí se explicite si tenemos en cuenta que lo que no se nombra no existe. Entonces sí vamos a trabajar de manera estructural en ese reconocimiento de las diversidades y las identidades de género, cómo se presentan, cómo se dan en el escenario de la lucha sindical, pues es importante también que esto tenga un alcance en la nominación. Entonces, agregar la importancia que tiene esta bandera de lucha para poder ser más democráticos, para poder ser más incluyentes, para poder ser más asertivos, asertivas a la hora de comunicarnos y poder establecer una interlocución, una buena comunicación, y desde luego que las diversidades de género, ¿cierto? Y disidencias puedan sentirse también recogidas en nuestro espacio de lucha sindical a través de los pronunciamientos y a través de las comunicaciones en general. Yo quisiera... Gracias, profesora Mónica. Sí. Bien pueda, profe. Pido la palabra, sí, María Camila, gracias por tu disposición para ayudarnos a moderar el espacio. Yo quiero conectar estos elementos de la comunicación, es transversal con el tema de estatutos, con el tema de la estructura y la planta. Es que nosotros tenemos que
hemos entendido con esta pandemia que tenemos que evolucionar en las formas de participación democrática. Eso implica renovar nuestra estructura normativa, pero también la forma como nos relacionamos. Hay una realidad, es que el sindicato se ha visto enfrentado a difíciles momentos de fractura, de división, no por nada, digamos, por la pérdida de esa presencialidad que digamos, nos ha llevado la pandemia. La posibilidad de tomarnos un tinto, encontrarnos con el otro, la posibilidad de satisfacer otros aspectos del ser humano se pierde. Entonces el sindicato tiene un reto enorme en el sentido de que también hay que pensar cómo transformamos las comunicaciones para que no sea solamente transmitir información, sino también transmitir y ayudar a construir el sentido de identidad, el sentido de pertenencia. ¿Cómo satisfacer esa identidad? Tanto para regionalización como para nuestra organización. ¿Cómo transmitimos un sentimiento de identidad con la lucha de clases? Por ejemplo, con el trabajador, con los trabajadores oficiales que están inminentemente ante un riesgo en regionalización con la administración actual, que ha planteado que no quiere trabajadores oficiales porque eso no existe en las universidades desde hace tiempo, pero la realidad es que existen y han trabajado. Entonces, la comunicación tiene que ayudar a formar y a construir ese sentido de pertenencia y de sentido de ideología política, digamos, de sentimiento político frente a la labor y la razón de ser de nuestra organización. Entonces, por eso es un elemento transversal y quería agregar ese elemento. Gracias, María Camila. Bueno, muchísimas gracias a la profesora y al profesor. Finalizar, quisiera preguntarles por qué es importante ese relacionamiento intersindical, interestamental e interinstitucional y cuál es la relevancia de esta propuesta que ustedes están planteando como articulación de desarrollo. Gracias. Bueno, esta coyuntura nos ha mostrado no solamente la profundización de la crisis, resultado pues de un histórico de desigualdades por parte de los gobiernos de turno, ¿sí? Y la pandemia pues reveló eso y nos puso en la epidermis la relación directa entre ese gobierno, esos gobiernos neoliberales que han atravesado, digamos, la lógica de nuestro país a partir de los años 90 y la situación, la biografía, la calidad de vida de las personas. Pero también esta coyuntura nos ha dado la ocasión para mostrar cómo la articulación de fuerzas, la articulación de una lucha en busca de una transformación democrática es lo que nos ha dado un parte de algunas victorias y también un horizonte de sentido. Pues bien, el sindicato como una organización sindical de clase mixta o variopinta mejor, que recoge, digamos, la lucha obrera desde diferentes escenarios, se la juega. ¿Se cayó la señal? Se cayó la señal de Mónica, sí. Bueno, mientras ella regresa, a mí me gustaría, perdón, iba a aportar pues, después de ella y iba a mencionar que es importante, que hay una lucha, esta lucha no la damos solas ni solos como sindicato, si lo que buscamos no es solo el mejoramiento del salario, sino el mejoramiento de una condición de universidad para todos y para todas. Si queremos una universidad, pues una universidad proyecto ciudad-región, ciudad-territorio. Entonces esto no lo logramos solo en la disputa por el mejoramiento de las condiciones laborales, sino que debemos buscar cómo entonces como estamento profesoral, como estamento de profesores, cómo nos articulamos a las reivindicaciones que también da el estudiantado en regionalización y no solo dentro de la universidad, sino cómo nos comunicamos con la sociedad en su conjunto y cómo damos luchas que aparentemente no, ¿qué hace un sindicato acá? No, pues es que la transformación social nos compete a todos y todas y no nos podemos reducir a la disputa por las condiciones laborales, aunque es la que nos convoca y es la que estamos dando. Pero bueno, como en esa dirección, no me quiero extender más. Mónica no pudo regresar, ha estado lloviendo, las condiciones que Ahí se conectó, se conectó.
Volvió. Dale, Mónica. Que el asunto del internet. ¿Allí me escuchan? Sí, señora. Bueno, decía que, bueno, desde una mirada del contexto nacional, como organización sindical, reconocemos la importancia de la correlación de luchas, la correlación de fuerzas para una lucha democrática, y desde el espacio más interno, como es la relación con los otros estamentos, es muy importante reconocer los elementos comunes, como por ejemplo en cada una de las sedes, la situación, la condición de la infraestructura, de bienestar, además de lo que ya se ha mencionado, como el tema de la formalización de los trabajadores y trabajadoras, pero también reconociendo la situación precaria de los trabajadores y trabajadoras no docentes. Allí es muy importante cómo vamos identificando, reconociendo, articulando las necesidades particulares de cada una de las regiones desde esta perspectiva. Pero no solamente la relación entre los estamentos, entre las condiciones de vinculación, las personas desde su vinculación laboral, sino también entre los estamentos, las luchas que compartimos con los estudiantes, las luchas que compartimos a nivel intersindical con otras organizaciones hermanas que también en una reivindicación de clase apuestan por mejorar las condiciones de vida, de trabajo, los derechos laborales, y allí es muy importante pensarnos agendas comunes, manteniendo nuestra autonomía, pero mirar agendas comunes que nos permitan fortalecernos de cara no solamente a las apuestas que tenga la universidad, que advertimos y reconocemos que pretenden la privatización, de regionalización, sino también con el Consejo, con la formalización o con la apuesta del Consejo de Regionalización, con esta reestructura que se viene. Es decir, nos parece importante la relación entre los estamentos para unas apuestas fuertes y consolidadas de cara, digamos, al horizonte que se viene para la reestructuración de regionalización. Pero esta lucha interna no puede ser posible si no estamos articulados con otras organizaciones sindicales. Pero además, estas organizaciones sindicales se nutren, se fortalecen en su accionar político y gremial gracias a las fuerzas vivas en los territorios, las organizaciones sociales, de género, culturales, políticas, artísticas, nutren también y nos permiten ampliar nuestro horizonte de cara no solamente a mejorar las condiciones laborales, sino también las condiciones de vida que se proyectan en los territorios, que se proyectan en la región, y desde luego que va a fortalecer el ideario universitario de Univalle. Muchísimas gracias, profe Mónica. Madurito, por favor, Camilo. Muchísimas gracias, profe. Quisiera saber, entonces, que esto haya sido de mucha retroalimentación, esta socialización, esta discusión, y que además puedan interesarse en los temas que los profes pues están dando en sus propuestas. Muchísimas gracias a las personas que estuvieron aquí y pues ya, muchísimas gracias. Muy bien, pues antes de cerrar esta transmisión, pues invitaría a que cada uno hiciera un mensaje para la base, que es muy importante. El mensaje que queremos decirle cada uno de nosotros a la gente. Yo quiero, hoy que estoy enviando información por las redes sociales, le quiero decir, mire, el sindicato es una organización que debe perdurar en el tiempo y es una responsabilidad de todas y todos. Las diferencias personales que existen, que son naturales, tenemos que dejarlas a un lado, porque tenemos que colocar la organización por encima de lo personal. Tenemos que colocar la unidad del colectivo y el futuro del colectivo por encima de todos nuestros intereses que tengamos individualmente. Esa es la invitación, a comenzar a caminar, a construir caminos donde podamos trabajar de manera conjunta y no caminos donde lo que hace es desconocer la existencia del otro. La importancia de este proceso democrático de ASRU es que nos ayuda a construir democracia,
desde una perspectiva crítica, argumentada. Y esa es la invitación que el próximo 30 de agosto en la Asamblea General de Afiliadas y Afiliados apoyen la plancha 2. Es una plancha que se ha construido con muchas dificultades, pero con todo el amor, con todo el esfuerzo y con toda la convicción para transformar y mantener esa continuidad de la lucha de nuestra gente. Quería decir eso. No sé si Jamie, un breve mensaje cortico ahí de un minutico a la base. Jamie, profe Manuel. Nada, invitarles a que se sumen a esta propuesta que queremos pues trabajar. Creo que más que dejar a un lado los conflictos, creo que hay que caminar con los conflictos, hay que entender por qué se producen. Eso da una idea de cómo estamos pensando nuestro sindicato ahora y cuáles son las tensiones pues que hacen que se produzcan, no desconocerlos, no minimizarlos. Invitarlos a los compañeros, si somos plancha nosotros, pues, perdón, si somos junta nosotros, invitar a los compañeros y las compañeras de la otra plancha que se sumen a trabajar, a caminar como nosotros, así como espero que lo hagamos, y si son junta, pues la otra propuesta. La idea es que la organización sea la prioridad, caminar sea la prioridad, avanzar sea la prioridad. Somos un sindicato joven, pero pues con mucho perrenque y muchas ganas de que estas condiciones laborales que tenemos cambien. Ese es el mensaje y bueno, plancha 2. Eso. ¡Epa! Quisiera agregar algo. Dale. Bueno, que todas estas banderas de lucha, estas propuestas pensadas, maduradas, no solamente a la luz de un reconocimiento, una identificación del momento actual que existimos, que vivimos, que enfrentamos como organización sindical, los desafíos que tenemos, sino también que consideramos que es una muy buena apuesta esta propuesta de plancha, porque recoge nuevos liderazgos de las sedes en combinación con personas que han venido caminando la dirección del sindicato, una curva de aprendizaje importante y con unos logros que, a pesar del corto tiempo que lleva esta organización sindical, han sido relevantes y significativos para la vida de los trabajadores y trabajadoras del sistema de regionalización. Es decir, que esta plancha propone, ¿cierto?, no solamente una renovación en lo que tiene que ver con la reglamentación, el funcionamiento del sindicato, sino también un horizonte de sentido que permita trascender no solamente las bregas, las luchas sindicales, sino también las apuestas de transformación que tanto necesita este país. Entonces creemos que no habrá duda en el voto de ustedes para este 30 de agosto por la plancha número 2, Unión 3T, más trabajo, más territorio, más tejido social. Muy bien. Profe Manuel o Carlos. Manuel. Bueno, yo quisiera resumir con unas palabras claves el trabajo que hemos hecho en la presentación de hoy, que va orientada básicamente en el cierre de brechas. Nosotros, como trabajadores del sistema de regionalización, hemos hecho una inversión muy fuerte en la construcción de una universidad grande, y para ello ese cierre de brechas lo resaltamos en varios sentidos: en el sentido de la estabilidad, en el sentido de la dignificación del trabajo, en el sentido de tener un proyecto de vida, y sobre todo trabajar porque la universidad tenga reciprocidad con todos los docentes, trabajadores y empleados del sistema de regionalización. Apoya esta plancha número 2. No, yo solamente nos encontraremos este 30 y espero que nunca se olviden, plancha número 2. ¡Epa! Número 2. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos. María Camila, entonces, por favor, cierra el espacio. Dale el mensaje a la gente. Bueno, muchísimas gracias a todos y esperamos que el 30 de agosto, como ya lo dijeron, plancha número 2, no se olviden, y gracias por estar aquí. Bueno, un abrazo, muchas gracias.
Chao, chao. Nos despedimos así, ¿no? Número No, 2. ya faré la grabación. Dale. Voy a parar Vale. la que. Bueno.